Para empezar, y lo vamos a pasar un poquito rápido porque es la parte quizá más aburrida y no quiero hacer una clase bien teórica, sino hablar un poquito y que ustedes participen, es lo que tiene que ver con la psicología deportiva. La psicología deportiva es una ciencia, ¿sí?, que se dedica, encargada a estudiar el comportamiento de una persona practicando deporte, actividad física. Lo digo así bien simple para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Así como existe la psicología jurídica, como existe la psicología comunitaria, la psicología clínica, está la psicología deportiva que trata de estudiar, de investigar, de asesorar las personas en actividad física, ya sea de alto rendimiento, recreativo, de elite, etc. La psicología aplicada al deporte lo que trata, lo que estudia, son los factores involucrados en la práctica deportiva, como ser confianza, motivación, autoestima, la cohesión grupal. Ahora vamos a ir hablando un poquito más. La psicología aplicada al deporte también estudia los efectos que se desprenden de la práctica deportiva. Por ejemplo, depresión, por ejemplo, ansiedad. Eso es un poquito, a grandes rasgos, lo que es la definición de psicología aplicada al deporte. Es, para ser un poquito más complejo en la definición, es el estudio científico de los factores psicológicos que intervienen en el deporte y en el ejercicio físico que haga el ser humano, ¿sí?, la persona. Y siempre mejorar el rendimiento mental de los deportistas, ¿sí? También investiga, como dije, es una disciplina científica, ¿sí?, las causas, los efectos, los procesos psíquicos que tienen lugar en el ser humano, antes, durante y después de la actividad deportiva. Entonces, todo lo relacionado a la conducta, ¿sí?, en el contexto del deporte, en la actividad física, los pensamientos, ¿sí?, las emociones, en el entrenamiento, en la competencia. En eso se encarga la psicología aplicada al deporte. Vamos a compartir un poquito un PowerPoint. Entonces, fíjense que la psicología del deporte también se encarga de asesorar a la familia, ¿sí?, la prevención de lesiones, la rehabilitación de lesiones, el acompañamiento en situaciones extradeportivas, como puede ser la pérdida de un ser querido de un deportista, indagar sobre los gustos del atleta fuera del deporte, ahí dice fútbol como a modo de ejemplo, ¿sí?, la contención de situaciones familiares. Y acá tenemos la diferencia, ¿sí?, la diferencia entre psicología deportiva y psicología clínica. Fíjense la diferencia entre la psicología deportiva y la psicología clínica, ¿sí? Para mencionar que la psicología deportiva tiende, ¿sí?, a la asistencia de deportistas, equipos y profesores, el asesoramiento, ¿sí?, al cuerpo técnico, a la institución, ¿sí?, en cuanto a rendimiento, realizar perfiles psicodeportológicos, ¿sí?, evaluaciones que tienen que ver con técnicas específicas del deporte, identificar variables mentales, ¿sí? El secreto profesional, como siempre, la importancia de saber qué transmite o no el psicólogo en cuanto a los deportes de equipo, especialmente. Y a diferencia de la psicología clínica, que se apoya, ¿sí?, en evaluaciones diagnósticas, ¿sí?, de perfiles más psicopatológicos, consultorios, hospitales, ¿sí?, la asistencia de padecimientos de problemas. Entonces, a diferencia de la psicología clínica, la psicología del deporte no trabaja solo, como se dice, con atletas con problemas. La psicología deportiva está para potenciar la confianza, para establecer objetivos, para mejorar el rendimiento, para ayudar a los procesos, ¿sí?, ayudar a los procesos.
Por ejemplo, en todo lo que es en deporte, ¿sí? Y con deportistas con algún tipo de discapacidad, está bueno establecer objetivos y trabajar conjuntamente con el profe. Los profes trabajan mucho, ¿sí? Con estrategias y adaptando a la posibilidad y según, ¿sí? Cada discapacidad. Entonces, un ejemplo es tipo de pelota, ¿sí? Los objetivos en cuanto a la distancia de lanzamiento, si es básquet, por ejemplo, más cerca, más lejos, como decía, el tipo de pelota. Entonces, hablar, asesorar al profe en estrategias, por ejemplo, para los objetivos, ¿sí? A medida que avancemos vamos a dar algunos ejemplos más de esto. Siempre buscando el desafío, siempre buscando la autonomía, siempre buscando establecer objetivos a corto y a largo plazo. Entonces, como les decía, la psicología deportiva, ¿sí? Trabaja con el entrenador, asesorando a la familia, dando charlas, charlas para padres, charlas para los deportistas. La prevención, ¿sí? Es importante trabajar la prevención, en la investigación, y a diferencia de la psicología clínica, ¿sí? No hay un consultorio. Qué importante y qué valioso es que la psicología deportiva esté en el campo de juego, ¿sí? Al estudiar el sujeto que practica deporte, al estudiar al deportista, es importante observar, estudiar, entrevistar, analizar en su campo natural, ya sea en la cancha de básquet, ya sea en la cancha de fútbol, en una pileta de natación, en el vestuario, en el viaje, en el colectivo, observando la competencia, observando el entrenamiento. Ese sí, a diferencia de la psicología clínica que está en el consultorio. El psicólogo deportivo, al igual que las otras especialidades y ramas, es importante eso, estar presente, ¿sí? En el campo de juego, ¿sí? En la cancha. Ahí puede observar mejor las conductas y los comportamientos del deportista. Volviendo a este ejemplo que decía con respecto a la población que practica deporte, con respecto a la discapacidad, ¿sí? Ya sea autismo, ya sea una discapacidad motora, una discapacidad visual, auditiva. Qué importante es el deporte, ¿sí? Para preparar para la vida. Qué importante es el deporte para que las personas que practican deporte puedan tener herramientas para manejarse en la vida. Por eso el deporte genera, ¿sí? Esto que pasa en la vida, esto de convivir con el error, de convivir con la frustración, de establecer objetivos, esto de ganar y perder y sacar el foco de ahí y establecer objetivos de rendimiento que lo vamos a ver más adelante. Esto es importante, ¿no? Por eso cada vez más, ¿sí? Ahí se ve a personas practicando deporte, sea convencional o no convencional, sea con algún tipo de discapacidad, la importancia de la actividad física, ¿sí? En cuanto a la autonomía, en cuanto a la mentalidad de crecimiento, en cuanto a tener un desafío, un proyecto, en poder expresar las emociones. Hay un equipo de natación con síndrome de Down y el profesor decide que cuando viajan, porque se viaja mucho, porque hay competencia, que puedan tener autonomía y cuando tienen que viajar, que cada uno tenga, por ejemplo, su documento, su pasaporte y hagan los trámites de manera como lo hace todo el mundo. Es decir, ahí está la importancia del deporte, la importancia de los valores, inculcar la independencia y la autonomía. Por eso es importante el trabajo con la familia, que lo vamos a ver más adelante. Hasta acá la introducción un poquito de lo que es la psicología aplicada al deporte, que en síntesis tiene que ver con trabajar, estudiar, asesorar los actores
dentro del deporte y en especial está relacionado con estudiar los comportamientos, las conductas en la persona practicando deporte, practicando la actividad física. Los efectos que de la práctica se desprenden, las variables psicológicas, estas las nombramos: confianza, motivación, concentración, cohesión grupal, manejo emocional. Acá le voy a agregar la armonía del grupo, trabajar el equipo, los objetivos, la gestión del pensamiento, visualización, relajación, bueno, ahí está manejo de emociones, la confianza, la autoestima. Eso también es importante, que da cuenta del trabajo de la psicología deportiva, ¿sí? A ver, me quedé con esto de los abordajes de la psicología deportiva. Los factores, ¿sí? Como decía, ¿sí? Se trabaja asesorando, investigando y generar confianza también. Es importante generar confianza con el deportista y con el entrenador. Eso lleva tiempo, por eso es importante estar en el lugar donde se realiza y se practica el deporte, ya sea en el viaje, en el vestuario, que pasan cosas, que ocurren cosas. Y siempre potenciando, no porque hay un problema, no porque hay un conflicto. ¿Cómo podemos potenciar la concentración? ¿Qué hacer cuando hay mucha frustración? Generalmente las personas que practican deporte con algún tipo de discapacidad, ¿sí? También compiten, también quieren ganar. Generalmente en la población, ¿sí? Que hace deporte, la motivación es competir, la motivación es ganar. Por ejemplo, en los torneos bonaerense, ahí va, Sandra, muy bien lo que decís. En los torneos bonaerenses la motivación es ganar. Entonces es importante trabajar el error. Los profes trabajan mucho con esto de la importancia de participar, de ganar, la importancia de hacer hincapié en el rendimiento, ¿sí? De bajar la frustración. Por eso es importante los objetivos claros, por eso es importante hablar de manera concisa y clara. Entonces tratar de trabajar la tolerancia a la frustración.